Lo que comenzó con un tranquilo día familiar, terminó con una serie de balazos y acusaciones que destrozaron la imagen de familia perfecta. Esta es la historia de la luna de miel de plomo. El jueves 17 de septiembre de 1959, la prensa informó que una joven mujer mató a su esposo ante la mirada aterrada de sus hijos. La víctima era un ingeniero que minutos antes amenazó con darle una golpiza a su cónyuge. Cegada por el terror que le produjo ver cómo la sombra de su esposo crecía ante ella, con los ojos encendidos de rabia, mientras se aproximaba amenazante con expresión criminal, le vació el cargador de la pistola, acabando con su existencia. De esa forma trágica, terminó un día de descanso que había transcurrido en medio de alegría y dicha por parte del ingeniero Gilberto Wilkins Zapata, el victimado, y su esposa, Amada Gamis de Wilkins, su victimaria. El escenario del crimen fue la casa que habitaba el matrimonio, ubicada en la calle José de Teresa número 15, en San Ángel Inn. La tragedia se desarrolló alrededor de las 10 de la noche, en presencia de los dos hijos del matrimonio, quienes, presas del terror, quedaron enmudecidos por el espanto de ver a su padre desplomarse agonizante al recibir la ráfaga de balazos. Un instante después del asesinato, la señora avisó a la Cruz Roja y al servicio de patrullas. Al rendir su declaración ante la agente del Ministerio Público de Villa Obregón, la señora relató cómo sucedió la tragedia, tras el impulso de sentir el miedo cuando vio a su marido que pretendía maltratarla o quizá hasta matarla, como en anteriores ocasiones había sucedido. El día previo a la mortal jornada, muy temprano en la mañana, el matrimonio Wilkins se dirigió al pueblo de Texcoco con el objetivo de pasar un día de descanso, para lo cual invitaron a un amigo de la familia, Antonio Zamora, y a su hija Laura. Después de deleitarse con el paisaje y pasar momentos agradables, el matrimonio, con su amigo, regresaron a la capital. Pero en el trayecto se suscitó una discusión, debido a que Amada tenía deseos de comprar una olla, cosa en la que no estuvo de acuerdo el ingeniero. Después de dejar a Antonio Zamora en su domicilio, los señores Wilkins continuaron discutiendo en forma cada vez más acalorada, dirigiéndose duros reproches. El ingeniero reclamó a su mujer por hacer amistad con desconocidos, diciéndole que era una coqueta y mostrándose excesivamente celoso. Ya a las puertas del domicilio, Amada bajó del vehículo y, según se estableció en la primera versión, llevaba su bolsa y la pistola de su marido, que se lo había caído accidentalmente en el asiento del automóvil. Se percató que Gilberto se notaba congestionado por la ira, y entonces sintió un gran temor de que la golpeara, como en anteriores ocasiones. Sin tiempo de reflexionar, impulsada por el terror, Amada disparó la Colt calibre 38 una y otra vez hasta agotar la carga del arma. Cuando la ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar de los hechos, recogió agonizante al ingeniero, quien terminó por fallecer en el trayecto al hospital. Acto seguido, llegaron patrulleros, quienes trasladaron a la delegación de Villa Obregón a la señora Amada Gamis. El matrimonio cumplía 4 días de haberse casado cuando aconteció la escaramuza. Aquellos breves paseos que habían decidido dar no muy lejos de la ciudad eran una forma de festejar su luna de miel. Amada decidió poner fin a tiros a la vida de su marido golpeador y abusivo, con lo cual se convirtió en la séptima autoviuda de aquel año. Sin embargo, familiares
Vecinos y las mismas sirvientas de la autoviuda declararon lo opuesto, pues según lo que relataron, los esposos eran felices y el ingeniero siempre salía de la ciudad acompañado por toda su familia. Contrariamente a lo que la asesina declaró, la cocinera Elvira Fernández, quien llevaba muchos años como en la residencia de los Wilkins, hizo saber que Amada era una mujer de carácter irritable y que a ello se debían los disgustos con el profesionista. Amada, tras la reja de la cárcel de Coyoacán, exclamó: Me daba una vida de infierno. Yo no podía soportar más. Y según su primera declaración, Gilberto había dicho como últimas palabras: Perdóname por todo el mal que te hice. Frase repetida también en el juzgado de San Ángel ante el juez Ordóñez y el fiscal Huicochea, tras rendir su declaración preparatoria. Durante la diligencia, la victimaria hizo un amplio relato de los hechos que precedieron a la tragedia y señaló que su marido, cuando salía a carretera, le daba a guardar a ella el arma, por lo que en esa ocasión también así lo hizo, y Amada guardó la pistola en su bolso de mimbre. Sin embargo, en este punto no estuvo de acuerdo con lo que declaró Antonio Zamora, quien junto con su hija acompañó al matrimonio en su paseo por Texcoco, Apizaco, Tlaxco, Chignahuapan y Zacatlán, ya que aquel afirmó que el occiso llevaba el revólver guardado en la cintura del lado izquierdo, pues se la vio cuando en el primer poblado bajaron del automóvil para comer. Ante esto, la autoviuda declaró: Después del incidente que sostuvimos por una olla que yo quería comprar para una amiga de apellido Aedo, durante todo el tiempo que duró el paseo, Gilberto me echó en cara mis acciones pasadas. La homicida dijo que su marido era sumamente celoso y que la amenazó con matarla si algún día lo engañaba, ya que él no creía en la justicia ni en los jueces, y por ello cobraría cualquier agravio con su propia mano. En sus declaraciones, la autoviuda aseveró que no recordaba cuántos disparos hizo, ya que solo una vez oprimió el gatillo. Su versión sobre ese particular era inaceptable, en virtud de que forzosamente jaló del arma tantas veces como detonaciones se produjeron, tomando en cuenta que se trató de un revólver y no de una pistola automática. De acuerdo con Alfredo Mora Flores, reportero de la prensa, las diligencias se efectuaron con celeridad y a tal punto que para el domingo se publicó en el Diario de las Mayorías. ¡Extra! ¡Extra! La autoviuda número 7, Amada Gamis de Wilkins, quedó bien presa. ¡Extra! ¡Extra! La asesina, al hablar con la prensa, poco antes de conocer la decisión del funcionario judicial, dijo categóricamente: No creo que vaya a ser puesta en libertad, pero sea cual fuera el fallo, viviré siempre para mis hijos. Maté porque verdaderamente me tenía atemorizada, aunque no es como se ha dicho, que mi matrimonio fue una vida de infierno. No, las dificultades surgían cuando él se exaltaba. Estoy arrepentida. Desde luego, fue una cosa que yo nunca hubiera querido hacer. Mejor hubiera deseado que él me matara. Mi marido me adoraba sobre todas las cosas, pero nunca un amor monstruoso. La desconfianza es la madre de la seguridad. Confío en ti, pero no en los hombres. A pesar de estar tras las rejas, Amada daba la impresión de asistir a la diligencia como simple espectadora, excepto cuando su suegra, la octogenaria profesora Elena Zapata, viuda de Wilkins, lanzaba reproches y recriminaciones, pues se había presentado de manera espontánea como testigo de cargo para injuriar a la acusada y tratar de hundirla. La diligencia, que había dado inicio a las 11 horas, atrajo un gran número de curiosos que querían conocer el veredicto del juez. Pero cuando estaban listos para dar comienzo a la sesión, irrumpió en la sala
la anciana Elena Zapata, viuda de Wilkins, madre de la víctima. Señor juez, por algunos periódicos me enteré que va a ser puesta en libertad Amada Gamis, y no puede ser. Por eso me presento sin haber sido llamada para evitar que se cometa una injusticia. Esa mujer es muy sucia, cochina, gastadora, derrochadora y sinvergüenza. La señora hizo notar que a Amada le gustaban mucho los perros y que se pasaba la vida abrazándolos y besándolos, descuidando a sus hijos, a quienes además aconsejaba a que divulgaran entre sus amigos y vecinos que su casa era la casa de la loba y, según doña Elena, esos consejos eran para desprestigiar la respetabilidad del esposo. Frenética y sin poder contenerse, a pesar de las indicaciones de los funcionarios, la anciana gritó: ¡Es usted una perversa! Al escuchar los reproches que le hacía la madre de su víctima, Amada reaccionó como fiera herida, frunciendo el ceño y apretando los dientes, al mismo tiempo que echaba el pecho hacia adelante y se aferraba a los barrotes de la reja. Vociferó: Miente, no está diciendo la verdad. Yo nunca he dicho que mi marido era malo. Era bueno. Me adoraba con celos patológicos. ¿Y por eso lo mató? Ella, mi suegra, era la sombra negra de nuestro matrimonio, desde nuestro noviazgo. Comprendo que la señora me quiere hundir. Se trata de su hijo. No quiero hundirla, sino que dejarla en libertad es una corrupción, porque cualquier mujer podrá matar a su marido. Es una asesina y una infame. Mi hijo era excesivamente cumplido. Después, la madre de Gilberto relató que desde que tenía 11 años, ella enviudó y desde entonces luchó por formar a su hijo para que se labrara un porvenir, ya que lo quería mucho en virtud de que era único, y por eso la contrariaba la forma tempestuosa de las relaciones de Amada y su vástago. Añadió que sintió por la asesina desprecio y mala voluntad desde un principio, ya que era indigna de su hijo. Por otra parte, hizo notar que no quería mucho a sus 2 nietecitos, porque no quería a la madre de ellos, aunque siendo hijos de Gilberto, pensaba en ellos y quería ayudarlos en lo que se pudiera. Asimismo, protestó airadamente cuando su nuera señaló que Gilberto decía que así era su carácter, ya que su mestizaje y descendencia de piratas, cuáqueros y vikingos lo obligaban a ello. Cerca de las 14 horas, declararon 3 testigos, quienes hasta hacía 4 meses fueron vecinos del matrimonio Wilkins. Los 3 coincidieron en que el ingeniero era de carácter violento y que como ellos eran los únicos que tenían teléfono en el rumbo, Amada iba a su casa a utilizar el aparato, siendo una ocasión en que en la casita donde conferenciaba la mujer se acercó el marido de la vecina. Amada salió corriendo y Gilberto trató de echarle el auto encima. Ella se escondió tras de un árbol y el profesionista descendió del vehículo y a empellones hizo subir a su esposa al asiento trasero. No obstante, para el fiscal, la defensa manejaba a los testigos. Amada quedó en libertad en noviembre de 1960, tomando en cuenta que la sentencia de 1 año y 1 mes de prisión que le había decretado el juez lo había cumplido precisamente el 13 de octubre pasado, por lo que se dio como cumplida la pena. A pesar de haber recuperado su libertad, la viuda de Wilkins y el agente del Ministerio Público apelaron la sentencia del juez, y el caso pasó a la 8ª Sala del Tribunal Superior de Justicia. El juez dijo que la pena era leve en contra de Amada, porque para los efectos de la condena, el homicidio con exceso de legítima defensa era equiparable al imprudencial,
Fue precisamente esa circunstancia de considerar el exceso de legítima defensa lo que permitió a la autoviuda recuperar su libertad. El juez se fundamentó al dictar sentencia en el dictamen rendido por los peritos de psiquiatría, quienes, al examinar a Amada Gamis, dijeron que sufrió una locura transitoria. La asesina alegó siempre la legítima defensa como motivo de su crimen, aduciendo que su marido trató de matarla y que ella solamente le ganó la delantera. Cierto que perdió 1 año de su vida en prisión, al cabo del cual pudo regresar con sus hijos. Recordó que su luna de miel estuvo marcada por la fatalidad, cuando lo único que deseaba era celebrar su unión marital. Pero lo único que recibió a cambio, tras la boda, fue un funeral al que ni siquiera pudo asistir para despedirse del hombre que amó y mató.